Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado muchísima conversación y francamente bastante polémica. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía pero con un alcance internacional cada vez mayor, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, Hande Erçel y Kerem Bürsin en el ojo del torbellino, el debate que los puso en el foco. Así que si eres fan de la actuación turca, si te intrigan las dinámicas de la fama o simplemente te gusta estar al día de lo que sucede en el universo de las celebridades, este vídeo es para ti. Antes de lanzarnos de lleno a la vorágine de este debate, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Un simple clic y ya forman parte de nuestra comunidad. Dicho esto, prepárense porque hoy vamos a desgranar ese momento, esa situación, ese debate que puso a Hande Erçel y Kerem Bürsin justo en el centro de todas las miradas, y créanme, fue un torbellino de opiniones, especulaciones y, a veces, hasta críticas. Para quienes no estén completamente familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía, conocida por su talento y su belleza, habiendo protagonizado exitosas series que han cautivado audiencias no solo en su país, sino en innumerables rincones del mundo. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor igualmente carismático y talentoso, que también ha cosechado una legión de seguidores gracias a sus interpretaciones y a su presencia magnética. Ambos por separado, ya eran figuras de gran relevancia. Sin embargo, fue su asociación profesional y, posteriormente, las percepciones y los debates que surgieron en torno a ella y a su relación, lo que los catapultó, o quizás los arrojó, al ojo del huracán. El debate al que nos referimos tuvo sus raíces, como suele suceder en estos casos, en el ámbito profesional pero rápidamente se expandió a lo personal, fusionando la crítica de su trabajo con comentarios sobre su vida privada, algo muy común cuando dos figuras públicas de esta magnitud interactúan de forma tan intensa. El epicentro de este torbellino fue, sin duda, la serie Sen Kalkam. Esta producción se convirtió en un fenómeno global, y la química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable, eléctrica. Su complicidad cautivó al público, convirtiéndolos en la pareja favorita de muchos, y no solo dentro de la ficción. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y a veces un poco turbia. La intensidad con la que los fans vivieron la serie y la aparente conexión entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Se empezó a rumorear, y luego a dar por hecho, que su relación romántica iba más allá de las cámaras. Y como era de esperar, esto desató una avalancha de comentarios, tanto positivos como negativos. Por un lado, los seguidores, encantados con la idea de que sus ídolos estuvieran juntos en la vida real, celebraban cada indicio, cada gesto, cada aparición pública que pareciera confirmar su romance. Esta era la parte dulce del torbellino, la que generaba titulares de revistas del corazón y tendencias en redes sociales. Sin embargo, donde hay mucha luz, también hay mucha sombra. La misma intensidad de la atención que recibían también trajo consigo un escrutinio implacable. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada uno de sus comentarios era interpretado, y cualquier desacuerdo, cualquier momento de distancia, era magnificado. El debate se intensificó cuando surgieron preguntas sobre si su relación estaba afectando su desempeño profesional, o si la presión mediática era demasiado para ellos. Pensemos en ello: cuando eres una figura pública, especialmente una que trabaja en pareja en una producción tan exitosa, las expectativas son enormes. Los fans quieren ver a sus actores favoritos felices, exitosos y, en muchos casos, compartiendo vidas como lo hacen en la pantalla. Y cuando esa línea entre la ficción y la realidad se difumina, la presión se vuelve inmensa. Hande y Kerem, a pesar de su juventud y de su talento, se vieron de repente navegando por aguas muy turbulentas. Uno de los puntos clave en este debate fue la forma en que manejaron la atención sobre su vida privada. Al principio parecieron disfrutar de la conexión con sus fans, compartiendo momentos y demostrando su afecto. Esto, como mencionamos, alimentó la especulación. Pero, ¿qué sucede cuando la especulación se vuelve invasiva? ¿Cuándo la privacidad se ve comprometida? Este fue uno de los dilemas a los que se enfrentaron. Hubo momentos en los que parecían distanciarse, momentos en los que optaban por ser más reservados, y esto, para algunos fans, se interpretó como una señal de problemas. Para otros,
Era simplemente la demostración de que necesitaban proteger su espacio. Además, el debate no solo se centró en su relación, sino también en sus carreras. ¿Eran Andy y Kerem solo la pareja de Senkalkam? ¿Podían separarse de esa imagen y demostrar su versatilidad como actores? Las opiniones estaban divididas. Algunos argumentaban que su conexión en la serie era tan fuerte que eclipsaba sus individualidades. Otros, en cambio, defendían su talento y su capacidad para brillar en diferentes proyectos. Las críticas a su trabajo a veces venían teñidas de comentarios sobre su vida personal, lo cual nunca es justo ni constructivo. Analicemos el Ojo del Torbellino desde diferentes perspectivas. Por un lado están los fans, quienes con su entusiasmo pueden crear un ambiente de apoyo incondicional, pero también de expectativas desmedidas. Para ellos, ver a Andy y Kerem juntos en la vida real era la culminación de un sueño. Pero, ¿qué pasa cuando esa fantasía choca con la realidad? La decepción, la confusión e incluso la hostilidad pueden surgir si las cosas no van como esperaban. Por otro lado, tenemos a los medios de comunicación y a los trolls de Internet. Ellos son los que a menudo avivan las llamas publicando especulaciones como hechos o amplificando comentarios negativos. En una era donde la información viaja a la velocidad de la luz, un rumor puede convertirse en una noticia de portada en cuestión de minutos, y un comentario malintencionado puede ser visto por miles, o incluso millones, de personas. Esto crea un ambiente tóxico donde la verdad a menudo se pierde entre el ruido. Y luego están Andy y Kerem, los protagonistas de este drama mediático. Imaginen la presión de saber que cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, está siendo escrutada. El equilibrio entre mantener una imagen pública, proteger su relación y al mismo tiempo, seguir adelante con sus carreras debe haber sido un desafío monumental. El debate que los puso en el foco no solo afectó su imagen pública, sino también, presumiblemente, su tranquilidad personal y su bienestar emocional. El título sugiere que hubo un debate específico que los puso en el foco. Podríamos estar hablando de un momento particular en el que surgieron rumores de separación, o de una declaración pública que generó controversia, o incluso de una crítica colectiva a uno de sus proyectos posteriores a Senkalkam. La naturaleza exacta de este debate puede haber sido multifacética. Por ejemplo, cuando anunciaron oficialmente su separación, la reacción fue masiva. Los fans que habían invertido tanto emocionalmente en su relación se sintieron desilusionados, y esto generó una nueva ola de especulaciones y comentarios. Se debatió sobre las razones de la ruptura, sobre si las presiones externas habían influido, y sobre si podrían seguir siendo amigos o colaboradores. Otro aspecto del debate pudo haber sido la comparación con otras parejas famosas o la crítica a sus elecciones profesionales posteriores. ¿Estaban aprovechando su fama de forma inteligente? ¿Estaban eligiendo proyectos que realmente mostraban su potencial? Las opiniones, como siempre, variaban ampliamente. Es importante recordar que detrás de los titulares y las redes sociales hay personas. Ander Zell y Kerem Bürsin son actores talentosos que se vieron atrapados en una dinámica que, si bien les brindó una fama sin precedentes, también les exigió un alto precio en términos de privacidad y escrutinio. El Ojo del Torbellino es un lugar difícil de habitar, donde el viento sopla fuerte y las aguas son agitadas. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la línea tenue entre la admiración y la obsesión de los fans. Si bien el apoyo de los seguidores es vital, también es crucial recordar que ellos son solo observadores externos. Las vidas de las celebridades son complejas y no siempre se alinean con las fantasías de quienes las siguen. Segundo, la responsabilidad de los medios y de las plataformas digitales en la difusión de información. La velocidad de la comunicación hoy en día exige un mayor sentido de responsabilidad y verificación de hechos. Las especulaciones deben ser tratadas como tales, y no como verdades absolutas. Tercero, la resiliencia de los artistas. Andy y Kerem, a pesar de haber sido el centro de este torbellino, han seguido adelante con sus carreras, demostrando su dedicación a su arte. Han enfrentado la adversidad y han continuado evolucionando como profesionales. Volviendo al tema principal, el debate que puso a Ander Zell y Kerem Bürsin en el ojo del huracán fue una mezcla compleja de admiración, especulación, crítica y, en última instancia, una demostración del poder de la fama en la era digital. Su relación, su trabajo y su vida privada se entrelazaron de tal manera que se convirtieron en el foco de innumerables conversaciones y debates. Finalmente podemos decir que Ander Zell y Kerem Bürsin,
a través de su asociación en Senkalkapm y la Subsigi. Entes dinámicas de su vida pública, se convirtieron en un caso de estudio fascinante sobre la relación entre las celebridades, sus fans y los medios de comunicación. El torbellino que los envolvió, si bien pudo haber sido desafiante, también les otorgó una plataforma global y una conexión profunda con audiencias de todo el mundo. Y en última instancia, es su talento y su perseverancia lo que los mantiene en el escenario, a pesar de las tormentas mediáticas. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos navegado por las aguas a veces turbulentas de la fama de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando el debate que los puso en el centro de atención. Espero que hayan encontrado este análisis tan intrigante como yo. Para recapitular, hemos hablado de cómo la química en Senkalkapm los catapultó a la fama, cómo la especulación sobre su relación generó un debate intenso, tanto positivo como negativo, y cómo la presión mediática afectó su privacidad y sus carreras. También hemos considerado las diferentes perspectivas de los fans, los medios y los propios artistas, y cómo manejaron las expectativas y el escrutinio. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención y su compañía significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de su relación en pantalla? ¿Les pareció justo el trato que recibieron por parte de los medios? ¿Tienen alguna opinión sobre cómo las celebridades manejan la fama y la privacidad? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.